Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Rubén Reyes. Bienvenidos a este webinar sobre la verdad de la psicoterapia y otros mitos. El motivo de hacerlo es porque veo mucho estrés con la pandemia, con la enfermedad. La situación económica está muy dura, pero a la vez no veo que las personas encuentren un camino de ayuda en la psicoterapia. De hecho, una asociación de psicólogos de España notificó que las personas están haciendo terapia por YouTube. Entonces, pensando en eso y pensando que también es válido buscar la información por donde esté, quiero hacer un recorrido sobre qué es la psicoterapia, para qué servimos los psicólogos, qué les podemos ayudar, de forma que sea una guía y quede la grabación para otras personas que quieran saber qué es la psicoterapia y cuál es su valor. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy vamos a recorrer un siguiente contenido. Les voy a mostrar. Primero, ¿qué es la psicoterapia? ¿Por qué uno debe acudir a un terapeuta? ¿Sí funciona la psicoterapia? ¿Cuáles son las diferentes corrientes psicológicas que hay? Porque no hay una sola psicología y es importante decir esto. ¿Qué tipos de problemas y tratamientos hay y cuál es su costo? Voy a hablar sobre la profesión del psicólogo que me honra y qué podemos esperar de un psicólogo. Luego de eso, yo voy a les voy a abrir el micrófono para que tengamos preguntas y podamos avanzar en la comprensión del tema. Entonces, primero, ¿qué es la psicoterapia? Entonces, esto me fascina porque este es un tema donde se hace diferentes versiones. Pues hay unas personas que dicen que es una técnica, otras dicen que es un arte. La psicoterapia en esencia, es la reorganización de las percepciones de un paciente o de un consultante. O sea, una persona, cuando ya hablamos de temas estrictamente mentales, necesita ver las cosas diferentes de cómo ha sido programado o cómo ha aprendido a ver el mundo para que su vida cambie. Entonces, ¿por qué se piensa que es un arte o se dice que es un arte? Porque el terapeuta tiene su manera de llegar a las personas, de comunicarles las cosas, de entender el problema y de abordarlo a través de esas sesiones o de esos encuentros que hay. Pero también es una técnica para hacer un cambio conductual. Lo que pasa es que la psicoterapia surge desde el momento en que Freud empieza a hacer descubrimientos sobre la psique humana y ha ido evolucionando a lo largo de 200 años y tiene diferentes enfoques y teorías, y de acuerdo a la orilla donde se pongan los terapeutas, se puede ver la psicoterapia. Eh, Lógicamente, nosotros como psicólogos tenemos una vinculación científica y hay una cantidad de terapias y cosas que se hacen que no tienen un fundamento o una orientación científica, pero para las personas funcionan. Entonces, no tenemos estudios científicos que digan que eso funciona, pero a las personas recurren a eso, no sé si es porque sienten un alivio o porque se sienten escuchados o porque eso les ayuda a modificar sus creencias. Todavía nos falta investigar mucho sobre esto, pero la psicoterapia es un proceso bien entendido, es un proceso largo, es un proceso de vínculo entre dos personas, es una terapia conversacional y notamos mucho que cuando las personas van al psiquiatra y tienen una crisis nerviosa, muchas veces al final del tratamiento farmacológico le dicen, o como acompañante le dicen, tiene que hablar con un psicólogo, es decir, tiene que cambiar la manera como ve las cosas. Entonces uno encuentra, me dicen las personas, mira, me llama la atención esto. Él se dio cuenta que, él se dio cuenta que la esposa tenía un amante y él se suicidó. O sea, las personas toman decisiones sobre eliminar su vida, sobre una decisión que otra persona tomó de compartir su intimidad con alguien más. Ese tipo de cosas están en la mente. Esa persona dijo, yo no merezco vivir, o mejor me elimino, o no vale la pena vivir, o mi vida es muy miserable, me voy a suicidar porque esa persona no me quiere lo suficiente. Entonces, en la psicoterapia siempre vamos a tener que ver con la psique, o con el alma, o con el espíritu, y con lo que es lo más interno de una persona. Entonces, aunque hemos avanzado científicamente, la psicología es una ciencia social, hemos avanzado científicamente y nos basamos en el método científico, siempre hay algo más sobre ese entender el corazón, el dolor de un ser humano, el alma de un ser humano, y ahí hay mucho
por entender o por comprender, que es capaz solamente a lo del método científico de hacer un grupo control y un grupo y otro grupo para ver el efecto de un tratamiento sobre las personas que lo tomaron y las que no lo tomaron. Por ejemplo, en el tema de las vacunas funciona muy bien y hacen ese en grupo control y el otro grupo, el grupo experimental, y ven cómo la vacuna actúa sobre las personas. Pero en los temas de la mente, realmente sí hay como un continente o un océano por explorar y hay una cantidad de cosas donde hay vacíos, donde no entendemos. Lógicamente el espectro de la psicología es muy amplio. Hoy solo nos estamos refiriendo a la psicoterapia como un camino de curación. La palabra terapia hace alusión a la curación. Curación entonces del alma o del espíritu. Es una actividad, es un arte, es una práctica, es una metodología para curar el espíritu. ¿Por qué buscar un terapeuta o por qué acudir a psicoterapia? Bueno, en el caso de lo que les hablaba de Freud, eh, él encontró que las personas tenían un dolor o un sufrimiento que les causaba la cultura. O sea, que nosotros básicamente tenemos instintos y nos tenemos que adaptar a la sociedad. Cuando nosotros empezamos a adaptarnos a la sociedad, eso crea un dolor, porque no podemos hacer lo que queramos. Entonces hay un malestar en nuestra cultura, un malestar en la sociedad, y estamos como inconformes. Entonces yo estoy como que no vivo la vida que quiero, vivo muy estresado, no logro las metas, empiezo a ver una cantidad de contradicciones en el mundo que estoy observando. Entonces, de las muchas alternativas que la gente puede acudir hoy, tenemos una psicoterapia que nos va a dar duro. O sea, no va a ser fácil. La psicoterapia no es un camino de rosas, pero la psicoterapia digamos, altamente no recomendada en un mundo de narcisistas. O sea, yo pienso que la publicidad, las comunicaciones, todas las cosas que están pasando nos están llevando a ser cada vez más narcisistas. ¿Cómo el mundo me satisface a mí? La pandemia nos ha recordado que no somos dioses. O sea, ser narcisista es crearse un dios, creerse que todo gira alrededor de mí. Entonces, la psicoterapia implica el dolor de aceptar que no soy el centro del mundo, que el mundo no es perfecto a mi alrededor, pero aún así yo puedo encontrar una forma de ser feliz. O sea, la psicoterapia es dejar de oír lo que yo quiero oír, que me alivia de enfrentarme a mis problemas y con la compañía de alguien, digamos, gentil, comenzar a afrontar mi vida y mis problemas y encontrar satisfacción y sobreponerme a una cantidad de situaciones que no puedo aceptar o no puedo comprender. ¿Cuándo debemos buscar psicoterapia? Cuando hay los momentos crisis de la vida, una separación, una pérdida, un fracaso, una quiebra. Son los momentos de la vida en los que nos quedamos como sin armas y decimos, ¿yo qué hago? Entonces es el momento de acudir a un terapeuta. ¿Cuál sería la forma mejor de acudir a un terapeuta? Alguien recomendado, alguien conocido, alguien que ha tenido éxito en ese mismo tipo de problemáticas que uno está afrontando para que venga y nos dé la ayuda que necesitamos. Pero repito, nuestro modo de pensar, que es como un poco narcisista, es que yo no voy a pedir ayuda, porque yo no necesito que a mí me ayuden, yo estoy bien y entonces no tengo por qué venir alguien a decirme lo que tengo que, especialmente un ser humano imperfecto como yo, a decirme cómo tengo que vivir mi vida. Entonces, la psicoterapia parte de un dolor, de sentir frustración, de sentirse uno incapaz de encontrar la felicidad. ¿Qué podría decir del mundo de hoy? Altas tasas de estrés. O sea, el tratar de estar al nivel de conseguir las cosas económicas, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, nos genera mucho estrés. Casi no disfrutamos la vida. Sobrevivimos. Entonces, la psicoterapia es un arte y un ejercicio de aprender a vivir con felicidad, de sentirse felices, de sentirse plenos. Y ese camino existe, pero no lo vamos a recorrer en una sesión. Entonces, muchas personas que van a la psicoterapia esperan que en la primera sesión el psicólogo les diga todo lo que tienen que hacer y compararlo con lo que vieron en YouTube, con lo que vieron oyeron en un podcast, lo decía mi abuela, y ver si eso me sirve o no para aplicarlo y entonces se pueda recuperar el valor de la consulta. Eso es lo que yo estoy observando.
una terapia express de cajero automático, donde uno tiene ya las respuestas y las soluciones. En quienes he visto que han encontrado buenas respuestas y buenas cosas en la psicoterapia, las personas que entienden que es un camino largo, que no pueden estarle contando a todo el mundo sus problemas porque los aburren, además les dan malos consejos, y empieza un camino muy privado, muy secreto de terapia, para cambiar cosas en mí que me hagan más potente y lograr más cosas. O sea, he visto a las personas crecer en el proceso largo de la psicoterapia. La psicoterapia te permite darte cuenta de qué pasa con tus emociones, qué las activan, cómo puedes cambiar tu vida, cómo puedes hacer que tu vida sea mejor desde el descubrimiento de ti mismo y no de lo que te dice el terapeuta. Digamos, el terapeuta es un acompañante, o él está ahí observando con unas habilidades para determinar qué es bueno para uno, qué es sano para uno, pero realmente el terapeuta hace el 10% y uno debe hacer el 90%. Entonces, cuando uno toca a fondo, cuando uno no puede con un problema, cuando uno ha perdido muchos trabajos o cuando uno está en varios divorcios o cuando uno ve que no se controla emocionalmente, ese es el momento para buscar psicoterapia y buscar un terapeuta con el que poder hacer clic y hacer un proceso largo de cambio y de transformación, donde está tal vez lo más importante. Nuestro cerebro es el que activa todos nuestros niveles de satisfacción en la vida y es tal vez lo que más deberíamos cuidar, en lo que más deberíamos invertir. Entonces, alguna vez leí una publicidad que decía que la gente cambiaba de carro, pero no iba al odontólogo. O sea, cambian carros de mucho valor, pero no invierten en su salud oral. Entonces, lo mismo podríamos decir la psicoterapia. Es decir, si mi mente es la que mantiene mi salud general, la que me da el éxito, la que me da la satisfacción, la que me permite afrontar cosas tan duras como esta pandemia, ¿por qué no invertir en mi mente? Esa preocupación de no entender eso me llevó a hacer este taller. Pues yo como persona, como ser humano, a lo largo de mi vida, en los momentos de crisis, desde que tengo como 6, 7 años, 16, 21, 25, cada momento crítico de la vida, me quedé sin trabajo, me despidieron, me separé, he buscado la ayuda de un terapeuta experto para superar esa crisis. Y sí creo mucho en mi profesión y sí le veo el valor y la ayuda. Y quería como compartirles esto a todos ustedes del valor que tiene los terapeutas, de lo importante que pueden ser en la vida de una persona. La pregunta que sigue es, ¿funciona la psicoterapia? Entonces voy a decirles que a nivel de estudios científicos, en la terapia cognitivo-conductual, que me voy a referir más adelante, hay estudios que muestran que son altamente efectivas y que en un plazo de tiempo logran mejorar las técnicas de terapia cognitivo-conductual, los resultados de los síntomas o las problemáticas de las personas. Es complejo el tema de psicoterapia porque hay una cantidad de escuelas de psicología que no están tan sujetas a cosas tan visibles como las conductas, y esas terapias muchas veces no se podría medir tanto el impacto, pero si le preguntáramos a la satisfacción a las personas, podría decir que es alta. Por ejemplo, en una terapia psicoanalítica está a veces diseñada para 3, 4, 5, 7, 8, 12, 15 años. Entonces, la terapia cognitiva conductual se basa en conductas observables y entonces ellos miden y pueden ver el resultado. Pero en las otras escuelas, a la gente puede manifestar en unos casos y otros sí, otros no. Entonces yo dejo abierta la posibilidad de que si les aplicáramos el método científico correcto a otras técnicas, pudiera funcionar. Pero claro que debo decir algo, yo me voy a referir en esta audioconferencia o videoconferencia solamente a la psicología, porque hay una cantidad de cosas que no son de mi campo, de las cuales no las estudié y por ética de la profesión no las incluyo acá, aunque pueda leer algo de ellas, dígase astrología, dígase Los Ángeles, dígase una cantidad de técnicas y de metodologías de terapia que hay, pero que no están originadas en la ciencia ni en la psicología, en corrientes y en cosas demostradas y estables. Entonces, sí funciona la psicoterapia, sí hay evidencia de que existe cuando se determina claramente qué problemática se va a atender, y hay personas que no saben qué problemática tienen. Funciona si la persona se compromete a un tratamiento, es decir, si el tratamiento es duradero en el tiempo, 2, 3, 4, 6, 7, 8 meses, hay terapia breve y hay terapias más largas. Entonces, si la persona se compromete
asistir, hay probabilidad de éxito. Tercero, si el terapeuta está entrenado, tiene mucha experiencia, tiene las habilidades sociales y tiene bien diagnosticado el problema. Entonces nosotros podemos encontrar en la psicoterapia un acelerador. O sea, de pronto yo por mí mismo puedo encontrar respuestas o cosas. O a veces hablo con mi padre y me dice cosas, pero yo no entiendo. Pero de pronto con la psicoterapia se puede acelerar la capacidad que yo tengo de encontrar respuestas, de dirigirme hacia metas saludables y de avanzar más rápido. Pienso que si eso se le da una esa opción, entonces, bueno, ¿qué va a implicar esto? Un costo, porque si yo voy a estar haciendo algo en el largo plazo, implica un presupuesto, implica una inversión, así como yo voy al gimnasio o cuando yo voy al neurólogo o al cardiólogo y me mandan unas medicinas, entonces la psicoterapia necesita ser tomada muy seriamente para yo hacer una inversión de tiempo y de dinero en un profesional que ha invertido bastante tiempo y dinero en su formación para que pueda tener un efecto en mi vida, sabiendo que es mi trabajo y que yo soy el que va a hacer la mayor parte del trabajo y no el terapeuta. Entonces la respuesta es, sí funciona la psicoterapia, tenemos varias psicoterapias o varias escuelas psicológicas. En lo que respecta a la terapia cognitiva conductual está demostrado que científicamente que funciona, pero que hay diferentes temáticas y problemáticas que vamos a ver, las cuales se abordan de manera diferente y que tienen como posibilidades diferentes. Ahora aquí llegamos a un tema apasionante que es las corrientes de psicología. Uno cuando estudia psicología, son 5 años, uno pasa mucho tiempo estudiando escuelas psicológicas o toda la historia de la psicología, porque desafortunado o afortunadamente no hay una psicología. Entonces, esto lo quiero comparar con personas que llegan a psicoterapia y le dicen a uno, doctor, quiero que me presente el plan de terapia, lo que vamos a hacer de la sesión 1 a la 10, qué vamos a hablar el minuto a minuto. Entonces, hay terapias que son altamente directivas, como la psicoterapia cognitiva conductual. Es directiva porque ahí dan instrucciones, lleve diarios, observe su conducta y haga estas actitudes y afronte esto para que llegue a esta meta. Esa terapia es directiva. Pero tenemos terapias como la psicoanalítica, de la cual se basa en la asociación libre y el poder decir las cosas que uno quiere y decir lo que uno siente como una forma de acceder al inconsciente. Ya me voy a referir cómo surge esto. De aquí se dio cuenta Freud de algo, era que no éramos 100% racionales. Entonces, en esa psicoterapia no hay unas conductas directivas hacia el paciente. De hecho, se busca que el terapeuta no interactúe ni cuente su vida personal ni deje traslucir sus emociones o su vida personal a los pacientes. Es un enfoque de médico a enfermo, y hay gente que reporta que con su psicoterapia psicoanalítica es más libre, más auténtico, más fluido, y ya me voy a referir por eso. Entonces, de pronto una persona se sienta más cómoda en algo no directivo y otra persona necesita que se siente y le digan, estas son sus tareas, ¿sí? Y por otro lado, entonces tenemos las terapias humanistas, de la cual yo me siento identificado, la terapia Gestalt, en el caso mío, pero tenemos la terapia básicamente humanista centrada en el cliente. Es decir, hubo tanto negativismo hacia el Freud y su lado oscuro de la gente y cómo el ser humano tenía un lado, y el pesimismo que tenía el psicoanálisis. Y tenemos tanto mecanicismo en el tema del conductismo, que está basado en la respuesta, en la recompensa de la respuesta del individuo, que aparece una parte que es existencial y que dice el ser humano es bueno por naturaleza y el ser humano tiende hacia el bien y hacia el crecimiento. Entonces, démosle las herramientas a las personas para que crezcan. Entonces, como psicólogo de la vieja guardia, que soy yo ya de experiencia, estudiamos todas las corrientes, vimos todas las terapias. Hoy en día me parece negativo que en algunas facultades pues, la gente solo vea una corriente y no pueda ver otras. De hecho, hay una frontera de la psicología en este momento, son lo que llamo la terapia transgeneracional, como lo de Bert Hellinger y las constelaciones familiares. Entonces, como en un momento habló Freud, en el momento apareció el otro, y en este momento ellos están estudiando
cómo la psicología de las generaciones anteriores afecta lo que yo estoy viviendo y las conductas y las cosas transgeneracionales, y eso suena como a brujería, como a vudú, pero con el tiempo espero que hagan una demostración científica de esto, que esto pueda encontrarse alguna evidencia, porque eso se está volviendo como si hubiese, de mi punto de verlo, como un ADN psicológico, como hay un ADN físico, como si hubiese un ADN psicológico. En efecto, toda la crianza, más la genética y todo lo que viene de atrás, como que yo lo estoy asimilando, ¿no? Entonces hay veces que la persona trabaja en su desarrollo personal y no puede por esa herencia psicológica. Pero entonces, para resumirlo, de pronto los temas de esencias, los temas de ángeles, los temas de exorcismos, todos esos temas lo que actúen son sobre las creencias y los valores de las personas y lleven a que sus actitudes y sus comportamientos cambien. O sea, que sean un método aceptado por el individuo y que le permita al individuo de a través de algo que tiene un halo romántico como de superhéroes, no sé, porque digamos que eso sí me lo entienden, lo de Marvel, pero acá es un Marvel psicológico, esto es una estrella, yo le creo a este porque me puede llevar al cambio, pero lo que estaría actuando es modificando creencias, llevando a intentar nuevos comportamientos que el individuo por sí mismo no se sentiría motivado, y con esa actuación teatral de todo lo que está ahí, más el costo, porque el costo significa en psicoterapia el compromiso del paciente. Entonces, el compromiso del terapeuta es estudiar y unos valores y una ética que vamos a hablar más adelante. Pero el compromiso, cuando uno paga, es simbólico, como cuando un hombre le entrega un anillo a una mujer, se está comprometiendo con ella, y entre más caro el anillo, pues significa un gran compromiso. Entonces la gente paga la psicoterapia como una forma de decir, creo en esto. Como cuando la gente dice, los carros alemanes o los carros japoneses son mejores que los otros carros, entonces, ¿usted por qué va a pagar el doble? No, es que estos carros son hechos con gran calidad, yo pago más, pero probablemente la apuesta le salga bien, que esos carros de mayor calidad les salgan mejores. Entonces, voy a hablar sobre las tres corrientes psicológicas principales. La corriente psicoanalítica surge porque Freud se da cuenta que tenemos como un lado instintivo que está reprimido por la cultura. O sea, nosotros, la cultura nos impone deberes, reglas, pero nuestro lado animal e instintivo siempre está ahí. Entonces, ese malestar de la cultura, él lo llamó, en el ser humano lo llamó la neurosis, que es como andar amargado. O sea, estamos estresados, trabajo, la gente me dice mentiras, todo el mundo es falso, las cosas no funcionan como uno quiere. Llevo tantos años trabajando, no soy multimillonario, me tuve que separar, la gente no es lo que parece, las relaciones tienen conflictos, bla, 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 bla. Entonces, Freud encontró que nosotros teníamos un lado instintivo y que nosotros teníamos algo que se llama mecanismos de defensa. Entonces, ¿qué son los mecanismos de defensa? A veces la verdad y la realidad es tan abrumadora que yo no la puedo ver tan de frente y me tengo que alejar para no sentir todo el malestar del dolor de las cosas que están pasando delante de mí. Entonces, a partir de ahí construye una terapia donde lo que se trata es dejar salir el inconsciente y que las personas puedan expresar ese lado instintivo a través de conversaciones y se puedan dar cuenta ellos mismos de cosas que no eran conscientes. O sea, hay una parte racional. Entonces, ya esto hasta hay un psicólogo que se ganó un premio Nobel en economía porque dijo que no, el consumidor no era 100% racional, que uno compra cosas por ser emocional. Entonces, Freud encontró que la cultura le decía a las generaciones que tenían más a Dios en todo, en la religión, la gente tiene que ser así, usted tiene que ser bueno, y la gente por las noches se escapaba y hacía otras cosas, o la gente sabía que decía la verdad y decía mentiras, o le daban dolores de cabeza muy grandes. ¿Por qué? Porque venimos de los animales, tenemos un lado animal, y en mi visión personal nosotros tenemos tres personalidades. Persona viene de personalidad, que significa la aparente, la hacia los demás. Tenemos un lado oscuro, una sombra, que lo dijo después un discípulo de Freud. Freud empezó a tener discípulos. Carl Gustav Jung, él dijo que teníamos una sombra, un lado oscuro, que ese es turbio, y lo tenemos. Y yo digo que también tenemos un ser o una esencia, un alma, por eso nosotros trabajamos desde Puedo Ser, nuestra visión positiva, que es buena, que es bonita. Entonces, esas tres cosas, en esa interpretación muy personal, si me lo permite mi profesión, en ese psicoanálisis
hay una represión y hay unos mecanismos de defensa. En la medida en que yo me puedo expresar y puedo enfrentar y comprender esos mecanismos de defensa, va a salir una integración entre mi lado animal y mi lado de la sociedad. Se llama el super yo y el ego. Y el yo es el que está en la mitad equilibrando esos dos excesos. Entonces, si vemos, las personas tenemos esas dos formas de ser. Una excesiva severidad, nadie puede hacer nada porque se enoja. Uno se enoja mucho. Todo es por la raya y todo uno con unas rabias tremendas. Y otras personas hacen fiestas clandestinas durante la pandemia y se emborrachan y dicen, pero oh, por Dios, ¿por qué esa gente no tiene freno? Es como salvaje. Ese lado que está en las canciones de rock salvaje, mi alma salvaje. Esas dos cosas existen en el ser humano. Entonces el psicoanálisis, las personas que hacen psicoanálisis son más espontáneas, naturales, no son tan cuadriculadas, no sufren tanto, se adaptan más a la realidad. Esos son los frutos del psicoanálisis. Pero empezaron a notar que esas psicoterapias eran muy largas y muy costosas. Se dieron un psicoanalista para ser psicoanalista y que psicoanalizarse y durar un poco de años en eso. Entonces las personas que van a eso lo pueden pagar y se van a liberar de su carga cultural. O sea, entonces podemos decir algo. En los años 50, 60, 40, la gente, cuando llega el movimiento hippie, la gente era tan cuadriculada, tan religiosa, que la gente sufría y de esa represión salían muchas cosas torcidas. Entonces llegan los hippies y ellos se sueltan porque es como un movimiento contracultura. Entonces las personas de estas culturas muy rígidas, no te pases la línea, no te pases el semáforo. Yo estoy en unos grupos de chat donde la gente es de seguridad, entonces la gente es así dura y entonces métalos a la cárcel y los que roban, los que sé qué. Entonces todas las normas, esas personas necesitan psicoterapia para aprender a liberarse y ser ellos mismos, relajarse un viernes, irse de rumba, cometer un pecadillo. Y la otra gente que estamos acá en América Latina, que no tenemos reglas, que en el semáforo rojo significa verde, y entonces mucha gente necesita terapias para que le organicen la vida, para tener reglas, para tener normas. Mire, usted tiene que respetar a su señora, tiene que respetar los impuestos, tiene que respetar esto y aquello, porque vivimos tan sueltos que el camino de nuestra psicoterapia es venga y organice su vida, organice sus finanzas, ¿sí? Pero en un comienzo la gente con su temor de Dios y sus problemas de reglas, la gente empezaba a botar el cambio, como se dice vulgarmente, a mostrar conductas raras. Dice, pero esta persona, ¿por qué dice tantas mentiras? Esta persona, ¿por qué tiene conductas prohibidas de tanta represión? Entonces, aquí aparece un estudio de Pavlov en Rusia y Skinner en Estados Unidos y encuentran que las conductas, la probabilidad de incremento de una conducta se aumenta cuando hay un refuerzo positivo o una recompensa. Entonces tenemos que a través de las recompensas educamos a los niños y con nuestro sistema de valores premiamos unas cosas y castigamos otras. Entonces empezamos a comprender la conducta a partir de la teoría del reforzamiento. Esta teoría la empezó Pavlov con el reflejo de la saliva de los animales cuando tenían un estímulo olfativo o de gusto. Esta teoría es muy sólida científicamente y tiene su evolución con la terapia cognitiva. Entonces, Ellis, un psicólogo, empieza a encontrar que hay patrones de creencias y hay pensamientos, y hoy sabemos que en inteligencia emocional los pensamientos guían los sentimientos. O sea, yo primero pienso y luego siento, orientado por ese pensamiento. Entonces, se hace esa incorporación de la conducta con la terapia cognitiva y empieza a conectarse la mente con el comportamiento y cómo el ser reforzada mi comportamiento hace que yo vuelva a comportarme de esa forma. Entonces, de aquí sale la corriente de la terapia cognitiva conductual que dice que todo lo que no sea, que el inconsciente, cómo se vive, eso no se puede medir, eso no existe. ¿Ok? No, que eso no existe. Entonces, un terapeuta cognitivo-conductual puede ser igual de amable que otras terapias, puede tener un don de gente muy grande, puede ser una persona, pero su metodología está definida con métodos que se han comprobado para atender ciertas problemáticas. Lo que sucede es que no todos los pacientes se sienten cómodos
con esas metodologías. Por ejemplo, hay una metodología que se llama inundación. Yo fumaba hasta los 29 años, entonces, ¿cómo es la inundación? Entonces empecé a fumar piel roja sin filtro, prenda uno, apaga otro. O sea, esa inundación genera que uno sienta náuseas, no quiere fumar. Resultado de la operación, desde los 29 años yo no fumo. ¿Ok? Entonces, en la terapia cognitiva nos acercamos a los estímulos que nos dan miedo. O sea, yo le tengo miedo a subirme al avión, entonces por método de aproximaciones sucesivas ayudamos a la persona a que se suba en el avión. Podemos hacer un avión de juguete, podemos imaginar en la mente en un avión hasta que la persona al fin se sube en un avión y no le da miedo a que el avión se va a caer. Entonces uno en ese método de aproximarse a lo que la persona evita y el llevar registros de cuándo o en qué momento fue que usted insultó a su mamá. Entonces, ¿cuándo fue que usted insultó? Entonces lleva un diario y dice, no, es que mi mamá me dijo tal cosa, entonces eso siempre que mi mamá me dice, entonces con reforzamiento y con cambio de patrones de pensamiento. Hay una cosa que se llaman los errores de pensamiento y son identificables. Ustedes pueden encontrar en internet sobre la terapia de los patrones de pensamiento. Entonces hay errores de pensamiento como es la polarización. O yo soy bueno o soy malo. Entonces lo que hace este terapeuta cognitivo-conductual es identificar esos patrones de pensamiento que tenemos las personas para ayudarlos a borrarlos o reprogramarlos o cambiarlos por otros, si se me permiten que les explique. Y es una labor observable, o sea, observar los pensamientos que las personas tienen cuando actúan, que ni se dan cuenta que actúan bajo esos principios y esas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que piensan que contar las cosas es debilidad. Eso lo he visto en ciertas culturas, en culturas donde contar lo que uno le pasa es ser débil. Mientras otras culturas son más abiertas y la gente cuenta qué le pasa, se va y se toma unas cervezas con los amigos y no tiene que ir al psicólogo. Pero hay personas que dicen, si yo digo lo que yo siento o pienso, soy débil, soy vulnerable. Imagínense en ese contexto una terapia conversacional, va la persona al psicólogo y yo qué le va a contar a él mis debilidades, ¿no? Entonces, muchos de los problemas de las personas se deben a creencias. Entonces, lo que hace el psicólogo cognitivo-conductual es mostrarle las consecuencias de su comportamiento y cómo él puede modificar o empezar a contar. Entonces, hay una negociación, pues no todo lo podemos contar, pero que puedo contar, hoy me sentí que tenía un buen día y hoy va a llover y meter conversación y aprender a contar, y yo tengo que cambiar la creencia que el que cuenta no es débil, sino que de pronto el que cuenta algo personal es más fuerte. Entonces, la terapia cognitiva conductual ha sido muy efectiva para el TOC, ha sido el trastorno obsesivo compulsivo, ha sido muy efectiva para la depresión, ¿sí? Entonces hay unas cosas para el manejo de la ansiedad. Entonces hay cosas muy puntuales que están dirigidos al síntoma. Pero como les decía, el tema del psicoanálisis es el instinto, el tema del cognitivo conductual son hábitos de conducta, patrones de conducta observables, cosas muy claras. Venga, doctor, yo vengo acá porque yo quiero bajar de peso, entonces ayúdeme a bajar de peso. Entonces es una cosa muy operacional. Pero tenemos la satisfacción del ser, ¿dónde queda la cosa del ser? Digamos, no quiere decir que en todas las terapias no se trabaja eso, pero la terapia centrada en la persona o centrada en el cliente, la terapia humanista habla de una visión positiva del ser humano, que el ser humano tiende al crecimiento, que las personas somos buenas, que las personas queremos crecer, que tendemos al crecimiento. Entonces, para estas terapias están las terapias humanistas, donde algunos separan la Gestalt, de la que yo soy adepto, pero la terapia Gestalt sí cree en el ser humano y la regulación, autorregulación organísmica, o sea que uno puede. Su cuerpo le dice, a mí no me conviene andar con esta persona. Su cuerpo le dice, yo no estoy feliz en este trabajo. Mi cuerpo mismo me dice, yo no estoy contento acá en esta compañía. Entonces yo puedo cambiar o modificar mi vida a través de principios como el darse cuenta. Me doy cuenta que los principios como el de la responsabilidad. Es decir, yo soy el responsable de mi vida, no soy víctima del Estado ni víctima de la sociedad ni nada, sino que yo soy responsable de mi vida y que yo puedo como cambiar mis cosas y modificar mi vida a través de mis decisiones personales.
y puedo establecerme metas. Entonces, esto fue porque había unos psicólogos que en su interacción con la gente curaban a las personas. O sea, ellos tenían una manera de hablar o de decirle las cosas a la gente. Eran Virginia Satir, Eric Erickson, que era hipnoterapeuta, y Fritz Perls. Ellos tenían maneras de cómo ellos trataban a la gente y la gente cambiaba y se curaba. Entonces, habían dos psicólogos de 18 años que eran los fundadores de la PNL, Bandler y el otro señor, y les dijeron, coja esos videos que hay de esos terapeutas y mira a ver qué encuentra. Y ellos crean la PNL porque ellos, si el terapeuta se puede comportar de la misma forma que lo hacían estos grandes terapeutas, la persona se mejora, aunque yo no hubiera estudiado 20 años de psicología. Entonces, lo mismo hay otro que se llama Carl Rogers, y Carl Rogers le dice a la persona, como ahora lo llamamos empoderar, entonces decirle a la persona, tú no eres víctima de tu inconsciente, tú no eres víctima de, no eres un robot, tú puedes lograr las cosas que quieras y tienes el control en tu vida. Yo no soy el que te digo que tú estás mal, yo soy simplemente tú eres mi cliente, yo me pongo igual que tú no eres mi paciente, o sea, yo estoy superior a ti, tú eres un enfermo y tú puedes crecer y llegar hasta donde quieras hacer. Ahora eso se llama coaching, pero eso era psicoterapia humanista, que el ser humano, ponerlo en un lugar y darle al ser humano las herramientas para que solucione problemas existenciales. O sea, ¿por qué estoy yo en el mundo? A mí no me digan que haga esto, que haga aquello. Yo no me quiero curar, yo de pronto no quiero dejar de fumar, pero yo me siento, quiero sentirme realizado, quiero alcanzar mis metas, quiero ser feliz, quiero tender hacia mi crecimiento y mi autorrealización. Y aparece otro autor de la terapia humanista que se llama Abraham Maslow. Maslow se encarga de hablar de la pirámide de necesidades humanas, donde en la tapa está la autorrealización y abajo están las necesidades básicas. En la medida en que uno no pueda satisfacer estas, no puede tender a las demás arriba. ¿Ok? Entonces, por eso ustedes ven muchas personas que ya han logrado todas las metas financieras y se dedican a cosas filantrópicas, porque lo primero viene es techo, comida, seguridad, estabilidad, y luego yo voy creciendo en mis necesidades de reconocimiento social, de todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde mi punto de vista, entonces vamos a desechar una corriente psicológica porque es que yo estoy casado con la otra. No, todas han ido aportando y hay otras que están metidas más en la comprensión de la psicología humana, el desarrollo humano, la percepción. Pero este tema es psicoterapia, entonces estoy en tres breves corrientes, que algunos dicen que son 5, otros que son 9, no, pero realmente es una que es el inconsciente y es el ser humano completamente, es una corriente pesimista, el psicoanálisis que piensa que el ser humano está dominado por sus impulsos y que eso está ahí, que tenemos un inconsciente y no todo lo que hacemos 100% nos damos cuenta. Está la terapia cognitiva conductual o el conductismo, que nos dice que las conductas tienen recompensas y que esa recompensa incrementa la probabilidad de que esa conducta se vuelva a suceder. ¿Ok? Y que pues es lo observable lo que cuenta. Entonces vamos a modificar el comportamiento de las personas, sus actitudes y sus hábitos. Y está la terapia humanista, que es mucho más existencial, centrada en el individuo, en qué quieres hacer con tu vida, qué quieres hacer, y tú eres libre de desarrollarte y crecer como tú quieras hacer tu desarrollo de vida. Entonces, con esas tres, yo creo que hay otras, como les digo, que están apareciendo, pero las que hay son derivaciones de lo cognitivo-conductual o del humanista por el enfoque base de las terapias. Entonces, estamos en 200 años de psicología y no es que haya algo nuevo ni algo definitivo, y siempre queda ese sentimiento de que no está todo dicho en el ser humano, ¿no? Y lo sumamos a lo que yo les decía, una sociedad muy narcisista, donde la gente es la que cree que el mundo gira alrededor de lo que ellos decidan y que todos los demás son actores de su propio, son como marionetas de su propia obra de teatro. Entonces la gente escoge como productos y tal. No, esto es diferente, esto es un choque con la realidad. Psicoterapia es aceptar que yo soy también parte del escenario y que soy el actor secundario en la vida del otro, que yo puedo tener un papel interactivo con los demás y no que yo estoy en un mundo que está solo para satisfacerme a mí como un bebé. De eso podríamos hablar en otro taller, pero las personas que van a psicoterapia tienen tanto narcisismo
que es qué me sirve a mí, qué hago yo, y nunca se dan cuenta de que cómo lastiman a los demás y cómo podemos crecer o podemos ayudar a sentir mayor satisfacción si no hemos madurado hacia el nosotros. Bueno, aquí voy a hablar sobre los tipos de problemas y sus tratamientos basándome principalmente en el DSM-5 o el manual de enfermedades mentales. También hay otras guías de la Organización de la Salud y todo eso, pero básicamente tenemos los problemas, las terapias se aplican en función de los tipos de problemas que tienen las personas, ¿sí? Están los problemas del ánimo, que son las depresiones, y los trastornos de ciclotímicos y bipolares, que es como los trastornos del estado de ánimo. Tenemos los trastornos se dividen como digamos en trastornos, que ya los trastornos son comportamientos y hábitos que ya no son normales, que los demás perciben que no son como normales. Entonces los trastornos requieren de tratamiento psicológico y probablemente psiquiátrico. Entonces tenemos las insatisfacciones personales, los problemas existenciales, de convivencia. Tenemos los trastornos que ya son cosas más graves, por ejemplo los trastornos del espectro narcisista que yo les decía, son las personas que hieren a los demás y no les importa. Y tenemos las enfermedades mentales mayores por cambios en los temas químicos o físico-químicos del cerebro, son la depresión, la bipolaridad y básicamente o la demencia por deterioro neurológico. Entonces son enfermedades mayores que son graves ya, que son enfermedades psicológicas muy graves, y tenemos los trastornos de la ansiedad y tenemos los trastornos alimentarios, o sea, trastornos, o sea, comportamientos que ya el TOC, o sea, trastornos son comportamientos que ya no son normales y necesito tratamiento. No opiniones de que, doctor, ¿qué hago? No, necesitan tratamiento y probablemente medicación algunas veces. Y vale decir que vienen mucha terapia las que tienen ansiedad, los que tienen depresión, pero los que tienen trastornos del espectro narcisista no van nunca a terapia. Si vienen es porque están lastimando a su esposa, a sus hijos. Dicen, vengo acá porque estoy afectando a mi familia. Ellos no buscan terapia. Y está como lo que les decía, el espectro de los problemas de existenciales. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy yo en la vida? Insatisfacciones, pero no necesariamente problemas mentales o de salud mental o hábitos que me traigan problemas para funcionar en mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona funcional es una persona que puede ir al trabajo, puede cumplir unas jornadas, puede relacionarse con los demás. A veces uno cae en una situación, los trastornos pueden llevar a las personas a comportamientos disfuncionales. Es decir, la persona no puede conservar un trabajo, la persona no puede conservar una relación. Entonces tenemos, por ejemplo, las adicciones. Entonces son cosas ya más graves por las cuales consultar un terapeuta o recibir un tratamiento psicológico en un momento dado. Bueno, yo quiero hablar sobre mi profesión, sobre la profesión del psicólogo. Me parece que es importante decirles que los psicólogos somos personas altamente preparadas del mundo de la salud, muy estudiados. No se imaginan toda la cantidad de estudios y de lecturas y de rigor que tiene un psicólogo. Me sorprende que no seamos más utilizados en las empresas porque es una formación y una mentalidad científica. Entonces los psicólogos tenemos una ética. Esos principios éticos están controlados o deontológicos están controlados por el Colegio de Psicólogos de Colombia. Nosotros tenemos unas normas claras que no podemos romper como psicólogos. Unos comportamientos que se esperan de unos altos niveles éticos en nuestra profesión. Entonces los psicólogos, nosotros nos diferenciamos de alguien que lee las cartas o algo. Nosotros tenemos una formación científica. Nosotros tenemos un rigor mental, una gran capacidad analítica y de diagnóstico. Si hay algo que yo podría rescatar en principio de un psicólogo, es la gran capacidad de diagnosticar problemas. Psicólogo se entrena para hacer análisis y poder diagnosticar es A, B, C o D con una gran precisión. Segundo, los psicólogos nos especializamos o tenemos campos de especialidad donde los cuales nos desarrollamos. Pero me parece muy importante es que nosotros no pensemos que en el psicólogo como alguien que estudió algo porque no quería matemáticas, no. Nosotros vemos mucha matemática, vemos
estadística 1, estadística 2, vemos lógica matemática y otras materias que tienen que ver con números. Nuestra interpretación de pruebas psicológicas son objetivas y requieren mucho análisis y comprensión numérica. Entonces, el psicólogo es una profesión que no está valorada, pero es una de las profesiones del futuro. No porque lo diga yo, sino porque en la medida en que más computadores hay, más máquinas hay, más procesos automatizados, más difícil es relacionarnos o dirigir personas de diferentes generaciones o de diferentes, digamos, de una manera inclusiva, hombres con mujeres, personas mayores con personas jóvenes, personas de diferentes orientaciones sexuales. Entonces, más vamos a necesitar los psicólogos para comprender el comportamiento de los consumidores, para aprender a investigar las organizaciones desde una visión clínica y mejorar las relaciones entre los trabajadores, para comprender las familias con los cambios en la sociedad y cómo ayudar a las familias. Entonces tenemos 6.000 psicólogos que salen cada año de las facultades de psicología. Entonces, si ustedes pueden encontrar lo que yo llamo un psicólogo de confianza, alguien que ustedes confíen, los psicólogos también leemos mucho como leen los abogados, como leen los médicos para estar actualizados. Entonces, la profesión de psicólogo es vastísima, las posibilidades son enormes, porque es una profesión donde tu crecimiento personal se ve reflejado en los demás. Entonces, los invito como a mirarnos con otros ojos, a mirar al psicólogo diferente y a creer en nuestros servicios y a buscar la ayuda de un psicólogo siempre que sea necesario. Bueno, ¿qué pueden esperar de un psicólogo? Primero, un ser humano. O sea, las personas piensan que un psicólogo es alguien perfecto. Un psicólogo tiene errores, tiene problemas. Los psicólogos también se divorcian. Los psicólogos también perdieron un año en el colegio. Los psicólogos somos seres humanos. Pero conocemos una batería de herramientas y tenemos un conocimiento científico de lo que es sano, de lo que no es sano, y podemos ayudar a las personas. ¿Qué podemos esperar del psicólogo? Si tenemos un tratamiento estable, tenemos en psicoterapia, tenemos un diagnóstico claro y tenemos una persona entrenada y con un altos estándares éticos, podemos esperar grandes cosas. Pero no esperemos del psicólogo que sea perfecto o que nos lea la mente. Él no va a saber qué pensamos. Recomendación, plantearle expectativas al psicólogo. Mi expectativa con este proceso es esta. Yo estoy buscando esto, ¿sí? Y también aprender a retroalimentar al psicólogo. Entonces decirle, creo que estamos hablando mucho de mi pasado, ¿sí? Hablando figurativamente, me gustaría hablar más de mis metas futuras. O estamos hablando mucho de mis metas futuras, me gustaría en esta sesión explorar mi, ¿cómo se llama? Mi vida pasada, mi relación con mis padres. Entonces, el psicólogo siempre les va a hablar de un plan de tratamiento, siempre les va a hablar de una ruta. Entonces es bueno como interactuar con eso y decirle a las personas y decirle al psicólogo lo que estamos pensando. Como la psicoterapia es dura y es difícil y lo afecta a uno emocionalmente, es muy importante identificar que muchas veces cuando nos estamos acercando a un problema que no queremos afrontar, la forma de manejarlo es alejarnos de la terapia. Es decir, cuando estamos llegando, cuando hablamos de que me digan a mí que qué bonito soy, qué bueno soy, qué fuerte soy, hace mí el psicólogo me está dando ánimos, yo estoy bien en la terapia. Cuando yo le digo, ven acá, hablemos de tus relaciones que no son estables, ya la persona no conecta, que deja de ir a las sesiones, las cancela porque se estaban acercando al tema álgido de sus traumas o porque algo le pasó y entonces él no confía, entonces no se entrega. O es muy fácil decirle, tú puedes con tu adicción, pero cuando le estamos diciendo algo que tiene que ver con su problemática de base y se siente desnudo, lo que normalmente hacemos es activar todos nuestros mecanismos de defensa de los cuales no volver a asistir. Entonces uno tiene que llenarse de mucha fuerza y de mucho valor para enfrentar lo doloroso, y uno quisiera estar con los amigos viendo un partido de fútbol y no estar en una terapia, pero uno sabe que tiene que atravesar ese río para poder llegar a tierra firme, ¿no? Entonces, esperar de un psicólogo empatía, comprensión, esperar de un psicólogo altos estándares éticos, puntualidad, honestidad y un genuino interés por el crecimiento de los seres humanos, pero no una persona perfecta. No esperar de un psicólogo que no tenga errores, que se las sepa todas. Es que poner una balanza, que las cosas buenas sean mayores que las cosas malas. Y uno tiene que tener claro qué tipo de problemática tiene, qué especialidad o qué corriente tiene ese psicólogo para que uno pueda verlo bien. Ahora, es bueno conocer, debe haber un clic o una química con el psicólogo. Entonces uno debe conocer varios terapeutas
con cuál se siente cómodo, porque hay una relación humana de por medio, ¿no? Entonces uno debe buscar a alguien con una identidad que uno pueda tener. A veces las personas dicen, yo necesito que sea solo mujer porque me siento cómoda contándole mis problemas a una mujer. Otras personas dicen, yo necesito una persona que entienda el mundo de la tecnología. No sé, entonces, comprendamos las corrientes psicológicas, el tipo de problema que tenemos, verifiquemos si tenemos trastornos, si nos están aquejando problemas muy profundos y necesitamos algo más, un tratamiento muy severo o profundo. Y tercero, démosle la oportunidad al psicólogo de equivocarse o de ser humano y no desistamos de la psicoterapia sin hablar sobre por qué nos estamos sintiendo con ganas de no asistir más al proceso terapéutico. Esas son como algunas de las recomendaciones fundamentales. Quisiera ahora pedirles que me hagan alguna pregunta ya para culminar el día de hoy. Así que se abre el micrófono para hacer preguntas. Si quieren prender su cámara, adelante. Ya para despedirnos, quien quiera prender su cámara. ¿No hay preguntas? Pueden hacerlas por el chat también. ¿Ha quedado todo clarificado? Rubén. Hola Clara, bienvenida, adelante. Hola Rubén, ¿cómo estás? No, pues un gusto estar acá. Hace rato no participaba de tus invitaciones y pues estoy muy agradecida. Quisiera saber un poco la diferencia entre el psiquiatra, psicólogo y coaching. Ok, muy bien. El psiquiatra es alguien que ha estudiado la medicina, ha estudiado el cuerpo humano y entonces las personas dicen, a mí me duele la cabeza, no solo tener una afección psicológica, sino que a veces todo nuestro cuerpo está comprometido y puede ser una diabetes, puede ser un tema de hipertensión, puede ser un tema de demencia cerebral. Entonces el psiquiatra está en capacidad de diagnosticar enfermedades mentales o procesos físicos que están relacionados con las enfermedades mentales y dar medicación a las personas para que las personas estén bien. Entonces, por ejemplo, en los tratamientos de adicciones debe ir uno en equipo, un psicólogo con un psiquiatra para manejar la ansiedad de la persona o la medicación que se le vaya a dar para sus problemas. Entonces, el psicólogo no puede medicar, el psicólogo solo hace terapias conversacionales y estudia el desarrollo humano, estudia la mente, estudia el cerebro y todo, pero quien puede medicar es el psiquiatra. Hay psiquiatras que hacen psicoterapia y hay psiquiatras que solo envían medicación para las personas para manejar su ansiedad, para manejar sus fobias, para manejar su depresión, etc. El coaching, yo siempre digo que hay una diferencia. La psicoterapia es cuando hay que reparar algo. Y el coaching es cuando yo quiero elevarme, estoy normal, estoy sano, mi vida funciona bien y quiero elevarme como ser humano. Entonces esas serían las tres diferencias, claro. Ok, gracias. Muy bien. Creo que hay una pregunta en el chat. Aquí nos pregunta Laura Rojas si la ansiedad se puede tratar desde la psicoterapia sin necesidad de medicación. Sí, bueno, como decía, la medicación se usa cuando uno está perdiendo funcionalidad como persona. ¿Qué es la funcionalidad? O sea, ya uno no puede estar en un Transmilenio, no puede estar en un cine, no puede trabajar porque el jefe le pide algo, entonces uno renuncia. Entonces la medicación aparece como una alternativa cuando ya la persona como que su capacidad volitiva se pierde, su problema emocional supera la voluntad. Entonces, la ansiedad se puede tratar, hay que hacer un diagnóstico para cada caso. La ansiedad se puede tratar desde la psicoterapia, utilizando una vasta cantidad de herramientas para lograr la tranquilidad. Primero, modificar los patrones mentales o las creencias de la persona. Segundo, hay temas de meditación, de mindfulness, de cómo relacionar el cuerpo y la mente. Y todo ese trabajo corporal se puede desarrollar, la modificación de las creencias y a través de test psicológicos podemos ver qué tan susceptible es el sistema nervioso de la persona o su sistema de vida para saber cuáles son las cosas que le activan la ansiedad. A veces se aprende en la casa o es nuestro sistema nervioso que es muy ansioso, nuestra reactividad. Y entonces comenzar a aprender a manejar y equilibrar la emoción con la razón.
pero es un trabajo largo y no siempre las personas terminan. La persona viene por la ansiedad, le da un ataque de ansiedad y no viene más. Pero habría que perseverar para poderle dar uso desde mi autocontrol a mis temas de ansiedad. Esa es la respuesta que tengo. Creo que era que preguntaba María Paula Rojas. ¿Quién más tiene una pregunta, por favor? Y gracias por la nutrida asistencia el día de hoy. Vamos a estar haciendo esto los sábados para compartir temas de psicoterapia que a ustedes les pueda gustar. Me gustaría si pueden colocar en el... María Paula pregunta, que hablé del narcisismo. ¿Qué más que esto? Me da miedo contarle cosas al terapeuta. ¿Cómo logran vencer ese miedo a enfrentarte a tus cosas y hablar de ellas sin sentir que el terapeuta te escucha solo por obligación? Bueno, aquí hay una creencia que un terapeuta escucha por obligación. Realmente los que se hacen terapeutas se hacen terapeutas por amor a los demás, por ayudar a los demás. Cuando uno, por lo menos en mi época, cuando uno estudiaba psicología, le decían, no espere volverse millonario siendo psicólogo. ¿Usted entiende eso? Entonces siga la carrera y hágala. Pero esta no es una carrera de interés económico, sino es una carrera de servicio social. Entonces, en teoría, todos los que estudiamos psicología lo hacemos por de verdad interés de ayudar a los demás, no por divulgar sus secretos. Entonces, esos son los temas de crianza, de que la gente quiere hacerme daño. Entonces, ahí yo empiezo a trabajar esa confianza y esa construcción de confianza en la terapia y ese poder, es como si fuera mi sparring el terapeuta para yo poder confiar en los demás luego. O sea, yo en esa terapia es como un lugar seguro donde yo voy a aprender a confiar en la gente, que hay gente mala y hay gente buena, y que puedo empezar a aprender a distinguir quiénes son buenos y quiénes son malos y a ser feliz haciendo buenas elecciones de personas en las cuales confiar. Pero volviendo a lo del narcisismo, es pensar que yo no necesito a nadie y realmente ¿para qué terapeuta si yo estoy por encima de cualquiera, ¿no? ¿Quién me va a decir a mí un tonto o una tonta qué hacer si yo estoy por encima de ellos? No hay humildad, entonces no puede haber psicoterapia. Tiene que haber un sentido de dolor y de pedir ayuda. Entonces, la ayuda se debe dar solo a aquel que la pide. Si uno no pide ayuda, no le va a llegar. Ok. Pueden escribir qué temas les gustaría en próximas sesiones para tocarlos acá, pero me gustaría oír sus preguntas sobre el proceso de psicoterapia y si funciona o no, o qué esperar de un terapeuta. Adelante. Pueden escribir en el chat o prender su cámara y preguntar. Bueno, creo que han sido todas las preguntas del día de hoy. Muchas gracias por asistir. Les cuento que estamos organizando nuestro primer diplomado sobre inteligencia emocional y vida sana. Nos hemos reunido con unos psicólogos de México que también son terapeutas Gestalt como yo, o de orientación Gestalt, ellos tienen doctorado. Y el 5 de junio, un sábado, vamos a empezar a hacer un diplomado de 120 horas para aprender a manejar las emociones, como a crecer nuestro coeficiente de inteligencia emocional, porque la pandemia nos puso al límite. Entonces algunos tenemos ansiedad, otros tenemos depresión, otros tenemos reactividad, y lo que queremos hacer con ustedes es compartir estrategias para ser más inteligentes emocionalmente, más poderosos, y van a tener las personas que se inscriban antes de que se acabe el mes, van a tener una sesión con un mentor en el curso, una sesión privada con un mentor para estos temas por módulo. Vamos a tener 6, 7, 8 módulos. Está baratísimo el diplomado. O sea, pueden tomar si quieren solo un módulo, pero es una contribución de nuestra organización a la salud mental en tiempos de pandemia. Así que los esperamos en nuestro diplomado de inteligencia emocional. Con mucho gusto les damos toda la información que necesiten. La van a pasar bien. Los que han ido a nuestros cursos saben que nuestros cursos son muy buenos, son talleres, son prácticos y a ser mejores personas, que es para lo que vinimos. Bueno, le doy gracias a Paola Avellaneda, a Ximena Barrera, a Catherine Velosa, mi equipo. El diplomado no es solo para psicólogos. Vamos a hacer grupos. Si vienen psicólogos, los vamos a agrupar para que ellos puedan usar el diplomado para hacerle terapia a los pacientes. Pero, por ejemplo, si hay mamás, de pronto las agrupamos para que ellas sean mejores mamás. Si tú que eres una joven, para los jóvenes los vamos a agrupar para que ellos aprovechen el diplomado para ser más felices o más autorrealizados
Entonces, vamos a crear esos grupos con las personas que se inscriban, ¿no? El diplomado solo cuesta 360,000 pesos y tiene como 100 o 120 horas. Entonces, vale la pena, es un precio que se puede, un precio a favor de la pandemia, que se pueda pagar y les puedo garantizar que somos los mejores. Sí, ahora en el chat le vamos a poner la publicidad para que lo puedan acceder. El año pasado hicimos Mentalmente Fuerte en plena pandemia, fue un éxito total. O sea, dictamos Mentalmente Fuerte durante 24 horas o 30 horas y fue fantástico. O sea, las personas que participaron quedaron totalmente felices y me dijeron, Rubén, ¿cómo me ha servido Mentalmente Fuerte? Este es, suba su inteligencia emocional, tenga una vida más equilibrada, una vida más sana. Entonces lo queremos hacer con tiempo, tomándonos el tiempo, están bienvenidos y pueden tomar un solo módulo en 120,000 pesos, son como 8 módulos, pero la idea es que tomen todo el diplomado, no se arrepentirán. Así que los esperamos. Lo mismo que hay sesiones de psicoterapia presencial y online, a las que quieran tomar terapia conmigo o con otros profesionales. Aquí les acabamos de compartir el diplomado de inteligencia emocional. Vamos a tener otro diplomado sobre cómo emprender con base en los cursos que dictamos de planes de negocios y de las asesorías que hacemos a empresas. Y vamos a dictar cómo buscar empleo, un diplomado de empleabilidad y ese sí es súper barato en 120,000 pesos. Es decir, que si usted no tiene trabajo, le ayudamos a aprender cómo funciona el arte de buscar trabajo. Y esos son nuestros 3 diplomados que empiezan en junio y los invitamos cordialmente para que los hagan. Son pensados en tiempos de pandemia que lo que necesita uno es montar una empresa, salud mental o un buen empleo. Entonces, a nombre pues de todo el equipo, muchas gracias. De verdad que bienvenidos acá a la casa de la familia Puedo Ser. Llevamos 17 años haciendo esto en pro de una mejor sociedad, una mejor Colombia. Gracias a todos y nos vemos pronto. No hubo preguntas, así que hasta pronto. Gracias por asistir.